Y vamos a arrancar ya con nuestro primer invitado, que es músico de jazz. Sí. Muy bueno. Pero no lo trajimos para que hable de música. No lo trajimos para tocar. Bien. Médico, con 2 especialidades y además ejerce. Tampoco para que nos dé un diagnóstico. No nos vendría mal. Sí. Y además es el viceintendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Pacerini, bienvenido. En calidad de viceintendente es que lo hemos invitado. Muchas gracias por estar acá. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá y obviamente poder hablar de todo lo que se pueda y lo que nos dejen. Está bien. Sí, ahora nos empezamos a poner más serios porque vamos a arrancar hablando con este conflicto que protagoniza el gremio de los municipales, el SUEM. Bueno, lleva adelante un reclamo salarial y ha vuelto con muchas de las prácticas a las que ya nos habíamos desacostumbrado un poco, ¿no? Hay un reclamo salarial, bueno, que es algo lógico, aunque se trata de empleados que tienen un muy buen nivel salarial y que trabajan 6 horas, la mitad de ellos. Pero bueno, eso tiene una lógica. Lo que sí es inevitable no sentir una sensación de déjà vu, porque padecimos mucho el nivel de conflicto que había en el municipio y había una percepción de que había recuperado la intendencia el principio de autoridad y esto se había como ordenado un poco, ¿no? ¿Se ha perdido algo de eso en este conflicto o no? La verdad que es el conflicto número, como dirían los chicos, quichicientos, que la ciudad tiene que afrontar, en este caso de un encuadramiento gremial que desde el día que asumimos nos vino planteando diferencias. Y sobre todo creo que la principal diferencia que tiene el gremio para con nosotros es que nosotros estamos convencidos de que cuando decís había recuperado, nosotros recuperamos el control de gestión de la municipalidad y no lo vamos a abandonar. Nosotros gobernamos la ciudad, no compartimos el gobierno con ninguna corporación, eso lo dijimos el primer día. Ustedes recordarán que aún en pandemia nosotros tuvimos situaciones conflictivas por resistencia a la transformación que la ciudad necesita y que es la que nos comprometimos con la gente. Y nosotros no gobernamos para un solo sector, nosotros gobernamos para todos los cordobeses. Y en ese sentido defendemos un único interés, a sabiendas que en un contexto inflacionario es obligatorio y sería necio no reabrir una discusión salarial. Nosotros veníamos con un acuerdo cuatrimestral de reconocimiento de la inflación y obviamente el pago de ese monto percibido se hacía en 3 cuotas, es lo que estaba acordado y pautado para abril, que era el 21%, que era el acumulado, y obviamente, bueno, irrumpe esta propuesta unilateral de querer el 30% en un solo pago y de armar un escalonamiento del que suma el 63% hasta noviembre. Claramente no es lo que nosotros tenemos previsto. Nosotros, además de tener que resolver esta discusión, que la vamos a resolver con racionalidad, y en el lugar donde se discute, que es en una mesa, no en la calle. La calle obviamente no es el lugar para discutir esto, la calle es el territorio común de toda la gente, y obviamente ningún sector en particular puede apropiarse o atribuirse que es el dueño de la calle. En este sentido, nosotros tuvimos esta semana que termina tener que afrontar una responsabilidad imprevista que fue depositar 300 millones para que no hubiera un conflicto de transporte, porque la Nación, encima que nos manda casi nada, no nos mandó la plata que correspondía en los últimos 2 meses, y ustedes saben que había un acuerdo paritario previsto, en el cual la municipalidad tuvo que afrontarlo. Y tener esa previsión implica que la municipalidad hoy está ordenada, hoy no se endeuda, hoy no destina, como pasaba en los gobiernos municipales anteriores, 91 de cada 100 pesos solamente para pagar los sueldos a esta gente, sino que tenemos que gobernar con la perspectiva que lo hacemos y no la vamos a abandonar. Ahora, el ciudadano de Córdoba Capital que está acostumbrado a estos conflictos, que lo ha vivido con otras gestiones, ¿qué tiene que pensar? ¿Que siempre que se negocie salarios con el municipio, con el intendente de turno, va a tener que afrontar semanas de caos en el centro, de protestas, de servicios que no se prestan? ¿Esto no va a terminar nunca? Digamos, ¿es una lógica que se va a repetir siempre? No queremos eso, de hecho, desde el primer día hemos tomado decisiones, hemos previsto ordenanzas que se están ejecutando, donde la gente obviamente tiene oportunidad de resolver estas situaciones sin tener que atravesar por estos conflictos, pero hay situaciones o hay servicios que se tienen que prestar de manera presencial y personal, sobre todo el servicio de salud y el servicio educativo, que no pueden esperar o no pueden perder un día, que son obviamente los que más nos ocupan y nos preocupan
para que la duración de estos conflictos no sea la lógica que por ahí plantea el gremio de ganar por cansancio. Ustedes dicen no les gusta, pero no lo pueden resolver de otra manera. O sea, siempre termina en conflicto en la calle. En 2 años y medio hemos podido y sabido resolver situaciones difíciles con los otros encuadramientos gremiales y entendemos que esta no va a ser la excepción. Claramente este primer conflicto prolongado tiene que ver con una serie de situaciones que este año lamentablemente han desacomodado toda la sociedad. Creo que esta espiral inflacionaria genera situaciones en todos los encuadramientos y particularmente en este. Eso es cierto, Daniel. Hay otra situación también que ahora aparece, es la foto que está detrás suyo, que es el regreso de Rubén Daniele a la conducción del gremio. ¿Qué significa la figura de Daniele ahí desde el punto de vista de ustedes, digamos, que son la patronal? ¿Es un problema mayor que esté ahí? ¿No lo consideran que es un dirigente que encausa, en definitiva, la protesta gremial? Es una variable que nosotros no decidimos. Nosotros no decidimos quién conduce el SURBAC, la UTA o el SUBEM, por nombrar los 3 encuadramientos. ¿Asocian la mayor conflictividad a la presencia de él ahora en la conducción? Creo que hay una percepción en la sociedad de Córdoba, hasta hace 2 años y medio, que claramente era una presencia fuerte en las decisiones que tomaban los intendentes anteriores. Acá hay que decirlo, en el año 2003 prácticamente se le cedió el control de la gestión al SUBEM y eso obviamente se fue manteniendo y nosotros del día que asumimos dejamos en claro que nosotros llegamos para gobernar respetando los encuadramientos gremiales, respetando a quién eligen los trabajadores, siempre y cuando respeten a quienes eligieron los cordobeses. Nosotros tenemos una lógica de gobernar para todos los sectores y esta ciudad, después de 20 años de abandono, de endeudarse para sostener estas situaciones, claramente Córdoba había retrasado y retrocedido su evolución, entre otras cosas porque no estaba gobernada como corresponde. Nosotros no cogobernamos, nosotros no queremos influir en las decisiones que toma el sindicato con su gente porque somos respetuosos y queremos lo mejor para los trabajadores. Pero también exigimos que se respeten las obligaciones que se cumplen en una contraprestación. Hay quienes dicen que al municipio, sobre todo a la figura de Martín Yayora, este conflicto de alguna manera le conviene mostrarse duro en víspera de elecciones, le va a sumar votos. ¿Vos qué pensás de eso? A Martín y a mí no nos conviene que la calle de Córdoba esté ocupada por gente que debería estar trabajando. Creo que ese es un análisis político y por ahí también un análisis de especulación política. Nosotros hemos demostrado largamente y hemos tomado decisiones que realmente han sido difíciles, en las cuales hemos tenido que soportar situaciones muy comprometidas y no hemos modificado el rumbo. A nosotros no nos gusta el conflicto, no nos gusta que la gente que tiene que trabajar esté protestando y no nos gusta que la gente que tiene que recibir un servicio no lo esté recibiendo porque quienes lo tienen que atender están protestando. Hay un análisis que me hizo una vecina en uno de los primeros conflictos que tuvimos y que lo voy a compartir. Ella me dijo un día, felicitándonos por la decisión que habíamos tomado de abrir el municipio, de modernizarlo. Esta mujer es cuentapropista, sufrió en la pandemia como sufrió muchísima gente que no tenía la platita asegurada todos los meses y me decía, Daniel, es muy injusto que nosotros que trabajamos mucho, ganamos poco, cumplamos con nuestras obligaciones para algunos que trabajan poco y ganan mucho, encima que no trabajen, generen lío en la calle. Y eso es el pensamiento de muchísima gente. Córdoba tiene una característica, es una ciudad muy productiva, muy trabajadora y nosotros gobernamos para esa mayoría que quiere progresar y no para un grupo minúsculo que en pos de sus derechos nos hacen pagar las obligaciones. Pero el grupo minúsculo había muchas personas, son muchos los Córdoba tiene 1,5 millones de habitantes. Bueno, digo, Daniel, no quiero minimizar el conflicto. Claro. No, aparte quirúrgicamente, por ejemplo, diseñan los cortes de calle como para hacer realmente, generar mucho impacto. Claramente. Tienen un know-how en eso también, ¿no? Y no es un atributo exclusivo de este encuadramiento, lo hacen todas las organizaciones que lamentablemente este año están mucho en la calle. Bien, yo te quería preguntar, ya que estábamos yendo al capítulo político del conflicto, ¿qué opinión merece el hecho de que los dos principales dirigentes de la oposición, Luis Juez, Rodrigo de Loredo incluso que suena, si bien no se ha definido para ser candidato a intendente, es una posibilidad, no hayan querido dar una opinión sobre la actitud del SUBEM, si les parecía bien, mal? Juez evitó criticarlo y de Loredo no quiso opinar. Nosotros en La Voz lo consultamos especialmente como a todos los candidatos posibles a intendente y no quiso opinar. No me sorprende porque cuando nosotros tuvimos que tomar decisiones difíciles, la oposición
de la cual los dos son representantes, votó en contra de las decisiones que nosotros tomamos, que nos pedía la gente. Ellos votaron en contra de cada una de las decisiones que el municipio tomó para avanzar en esta situación y tomar el control de la situación. Ellos fueron parte de gobiernos y representaron a gobiernos que claramente le cedieron el control de la situación del manejo financiero de la municipalidad, esta corporación, eso hay que decirlo porque es verdad, y claramente no se van a manifestar porque no les conviene ponerse de ese lado hoy. Yo digo que muchos integrantes de la oposición como ellos son excelentes comentaristas que hablan muy bien de lo que hicieron mal. Ellos opinan bárbaro, pero cuando gobernaron entregaron la municipalidad y nos hicieron retroceder, la endeudaron, generaron un ancla que atrasó a la municipalidad, bueno, y la ciudad tiene que tener un motor, no un ancla. Y en ese sentido, ellos son coherentes porque votaron en contra cuando nosotros tomamos decisiones muy fuertes para sacar la municipalidad. ¿A qué te referís con el ancla? Y el ancla tiene que ver con... ¿La cantidad de empleados? No, a ver, acá hay situaciones que son innegables. En esa época se nombraron 4.500 empleados que ingresaron sin concurso. Acá se renegoció el contrato de la basura en esa época por decreto, sin ordenanzas. Nunca iban a dar explicaciones al Consejo Deliberante. De cada 100 pesos, 91 pesos iban a la partida de sueldo. Claramente las consecuencias están a la vista hasta el año 2019. Nosotros llegamos para transformar esa realidad y aparte la estrategia en común que tuvieron esos intendentes fue siempre poner la excusa de culpar a la provincia y obviamente no tomar la decisión que la ciudad necesitaba, que era trabajar juntos para que la ciudad salga adelante. Recordemos que la provincia también le hizo la vida imposible, ¿no? No existía la sintonía, por lo a menos ver, que yo existe fui ahora. parte del gobierno provincial y claramente muchas de las acciones que tomaba la provincia, a partir de que se tomó una decisión, automáticamente se ponían en contra. Pero bueno, ya pasó. Y yo, si hay una síntesis de esta situación, Córdoba no quiere volver al pasado, no quiere volver para atrás. Hay prácticas que son del pasado, hay situaciones que tienen que ver con otras épocas. Hoy la realidad, gente, está muy complicada. Venimos de una pandemia muy difícil. Me parece que repetir las mismas prácticas que hace 10 o 20 años van a fracasar. Primero porque hay un gobierno que no va a permitir eso y segundo porque la gente no banca más eso en la calle. Bien. Bueno, pasando de los posibles candidatos a intendentes de la oposición a los del peronismo. Sí. Suena a ver qué nos dice. Por todos lados tu nombre como posible candidato a intendente. Por lo menos, digamos, las figuras posibles sos una y no sé si la que tiene mayores chances. No me esperaba esa pregunta. y te digo, nos va a decir que no está pensando en candidatura. No nos va a decir eso. Pero es verdad, están pensando en candidatura. Pero tiene una lógica, sos el viceintendente, sos Soy una persona joven, ya llevas una trayectoria en la provincia acá, o sea... A ver, hay una realidad innegable que el año que viene hay elecciones y que a nivel provincial nuestro gobernador Juan Schiaretti no puede ser más gobernador porque la Constitución se lo impide y eso abre la expectativa de que Martín Yarlora, todos lo dicen, por ser un intendente de la ciudad más importante y por ser un excelente intendente que realmente está haciendo una gestión que tiene una aceptación enorme, naturalmente los indican como candidato a gobernador. Eso deja claramente que no sea reelecto intendente. Estoy hablando de los supuestos. Y obviamente yo soy su viceintendente, soy compañero de fórmula, estoy acompañándolo en todas las decisiones que se toman y realmente estamos transformando la ciudad y claramente soy garante de la continuidad de este proyecto. En ese sentido, sería lógico, en ese escenario hipotético, que se planteara la situación. Pero realmente, y dándote la razón, no estamos pensando en modo electoral. ¿Te gustaría, como futuro claramente, tuyo? Hoy estoy compartiendo con Martín la responsabilidad de ser viceintendente y cuando Martín no está, quedo a cargo. Y claramente, reitero, lo que más nos entusiasma es que después de muchos años de que la ciudad fue para atrás por gobernar de una manera, que la ciudad vaya para arriba y para adelante gobernándola de esta forma, me parece que es una gran motivación, sobre todo pensando, bueno, si se da que el gobernador sea él, claramente la ciudad va a tener un impulso increíble y obviamente quiero ser garante de esa continuidad, pero eso lo discutiremos el año que viene. Bueno, pero quedó la frase soy garante de la continuidad en un hipotético escenario. Ahí está la fortaleza de este candidato. Tal cual. Parece. Bueno, esperemos, ya en próximos meses lo van a definir, así que no. Pero no estamos, la verdad, no estamos en modo electoral. Sí, obviamente es lógico que la oposición esté en modo electoral porque una forma de sostener discusiones y plantear expectativas es esa. La expectativa que la gente tiene en nosotros no es que seamos candidatos, es que arreglemos los problemas que tiene la ciudad. Estos conflictos, el del transporte, algo mencionabas, digamos, aparecen como el principal desafío, ¿no? También hacia 2023. Claramente, y hay algo que me parece importante subrayar en ese tema, ¿no? Martín Yarlora ha sido el primer intendente que se plantó con firmeza y que logró empezar a generar un consenso con otros intendentes del país para tomar decisiones que
que obviamente empiecen a llamar la atención. Y instaló en la agenda pública nacional el tema del transporte. De hecho, luego Alejandra Vigo presenta un proyecto en el Senado del boleto único federal con otros senadores, y nuestro bloque de Córdoba, Hacemos por Córdoba, o bloque de Córdoba Federal, en diputados, Carlos Gutiérrez, Natalia de la Sota e Ignacio García Aresca presentan un proyecto que ya 16 gobernadores empiezan a... La situación de desastre de esta nula distribución de los subsidios ya es insostenible, y la política, enhorabuena, que tome este tema, y Martín ha sido un impulsor de esta discusión. Bueno, muchísimas gracias por venir a Voz y Voto. Muchas gracias por la invitación. No, por favor.